Fires it to deep right. Dyer, it's up, it's gone. A new Red Sox single-season record for David Ortiz now stands alone. Tenía sobrepeso, era lento, estaba fuera de forma. Y aún así David Ortiz se convirtió en uno de los bateadores designados más grandes de la historia. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo un jugador con tantas desventajas físicas terminó transformándose en el héroe más amado de Boston? Su historia no es la típica de una superestrella. Es la crónica de alguien que convirtió cada defecto en un arma y cada caída en el impulso para volver más fuerte. Para entender por qué se convirtió en Big Papi, tenemos que rebobinar la cinta hasta sus primeros días en la República Dominicana. Ortiz nació el 18 de noviembre de 1975 en Santo Domingo, República Dominicana, en una zona donde la violencia y la falta de oportunidades eran el pan de cada día. Su padre, Enrique, había jugado béisbol profesional. Su madre, Ángela, era una estrella de softball. Juntos lo apartaron de la calle y le inculcaron el valor de la educación. A los 13 años, David miró a sus padres a los ojos y les dijo: «Quiero ser pelotero profesional». Su padre le enseñó a batear. Su madre lo acompañaba a cada juego y le lanzaba roletazos para perfeccionar sus reflejos. También se destacaba en baloncesto. Pero pronto el diamante lo acaparó todo. En 1992, con 16 años, fue observado por un scout de los Seattle Mariners y firmó por $10,000. El día de su partida, su madre lo acompañó al aeropuerto. Años después, Ortiz recordaría aquel momento con la voz entrecortada. «Recuerdo a mi mamá cuando me dejó en el aeropuerto llorando. Era la primera vez que veía a mi familia llorar por algo que yo estaba a punto de hacer. Me dolió y a la vez me dio fuerza». Con 17 años, se marchó a Estados Unidos a vivir en casas de huéspedes, lidiar con el idioma y aprender a convivir con la soledad. Pero en el campo, su bate hablaba por él. Rápidamente impresionó a sus coaches. Tiene un poder tremendo, aunque tiene que trabajar su defensa. Pero como bateador es de los mejores de la liga, dijo su técnico en Clase A. En 1995 terminó liderando varias estadísticas ofensivas de la Midwest League y fue nombrado el jugador más emocionante y mejor primera base defensivo. Parecía listo para el siguiente paso. Un día de septiembre de 1996, mientras tomaba swings en el clubhouse, le informaron que había sido traspasado a los Minnesota Twins. Para completar el intercambio por el veterano Dave Hollins, Seattle incluyó a David Arias. Cuando llegó a Minneapolis, pidió que lo llamaran por su apellido paterno, Ortiz. Su ascenso fue meteórico. En 3 niveles bateó para .317 con 31 jonrones y 124 impulsadas. Esa producción le valió un debut en Grandes Ligas el 2 de septiembre de 1997. Con apenas 22 años, conectó su primer jonrón 2 semanas más tarde y parecía que había llegado para quedarse. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura. En 1998 inició la temporada como titular, pero a mediados de mayo una fractura en la muñeca lo dejó fuera por casi 2 meses. Cuando regresó, Minnesota había encontrado a un reemplazo y David tuvo que pelear por minutos. Terminó el año con números decentes para un novato, pero lejos de sus expectativas. En 1999 arrasó en AAA, pero en la MLB apenas lo utilizaban. La filosofía del manager Tom Kelly privilegiaba la defensa y la velocidad por encima del poder de Ortiz. Así, entre viajes a las menores y cortas estancias en las mayores, David empezó a acumular dudas y frustraciones. Pasé mis primeros años sin saber si iba o venía. Me decían que estaba gordo, que no corría, que no sabía jugar a la defensiva. Yo solo quería que me dieran un chance de verdad. Diría más tarde, el 1 de enero de 2002, mientras se preparaba para la temporada que creía podía cambiar su destino, recibió una llamada devastadora. Su madre había sufrido un accidente mortal. Ortiz quedó hecho añicos. «Nunca lo superas. Ella era prácticamente todo para mí», diría años después. Ese dolor se transformó en combustible. Cada vez que daba un jonrón, miraba al cielo y apuntaba con su dedo índice. Un tributo a Ángela. Tras el Juego de Estrellas de 2002, explotó ofensivamente y ayudó a Minnesota a ganar su división. En la serie de división frente a Oakland, dio un doble decisivo en la 9ª entrada que puso a su equipo arriba y les permitió avanzar. A pesar de su renacer, los Twins, con problemas financieros, lo liberaron en diciembre. «Fue como si el mundo se me viniera abajo. Pensé que mi carrera se había acabado», confesó Ortiz,
quien entonces tenía 26 años y una hija recién nacida que mantener. Sin contrato y con el corazón roto, Ortiz consideró regresar a la República Dominicana y abandonar el béisbol. Por casualidad, se cruzó con Pedro Martínez en un restaurante. El as de los Red Sox lo reconoció y, recordando un jonrón que David le había conectado esa temporada, lo invitó a sentarse. Compartieron una comida y hablaron de sus carreras. Pedro quedó impactado por la determinación de Ortiz y al día siguiente llamó a la directiva de Boston. «Este tipo va a ser especial, necesitamos firmarlo», insistió. Theo Epstein, un joven gerente general que confiaba en las estadísticas, decidió arriesgarse. Le ofrecieron un contrato de $1.250.000 si lograba hacer el equipo, un salario humilde para un bateador de poder. Para David era la salvación. Llegar a Boston no fue llegar al paraíso. Al inicio de 2003, el roster estaba saturado de bateadores designados. Jeremy Giambi, Kevin Millar, Bill Mueller y Shea Hillenbrand acumulaban turnos. Ortiz empezaba los juegos en la banca y a veces era enviado como emergente. Se desesperó. Después de una serie en la que apenas vio acción, pidió hablar con el manager Grady Little. «Solo necesito una oportunidad. Póngame a jugar unos días seguidos y le mostraré de qué soy capaz». Poco después, Boston cambió a Hillenbrand y Giambi fue relegado. De repente, hubo espacio para David. El 27 de abril conectó su primer jonrón con la camiseta roja. En junio ya tenía 4 y su promedio ascendía. Y el 23 de septiembre, con el público de Fenway enloquecido, conectó su primer hit de oro como local. «En ese momento sentí que al fin pertenecía a este lugar», contó. Su temporada inaugural con Boston terminó con 31 jonrones y más de 100 carreras impulsadas, pero, más importante, con la sensación de que había un nuevo héroe en la ciudad. Boston clasificó a la postemporada y se enfrentó a los Yankees en la serie de campeonato. Ortiz conectó un jonrón y un doble decisivo, aunque la serie terminó con el infame cuadrangular de Aaron Boone. Con lágrimas en los ojos, David pidió perdón a sus compañeros. «Lo siento que los fallé», murmuró en el camerino. Ese invierno juró que no permitiría que volviera a suceder. La temporada 2004 empezó con sed de revancha. Boston agregó a Curt Schilling y fortificó su bullpen. Pero la verdadera magia se desató en octubre. En la serie divisional, David conectó un cuadrangular de oro que dejó fuera a Anaheim. Luego llegó el enfrentamiento épico contra los Yankees. Los Red Sox perdieron los primeros 3 juegos. Nadie en la historia había remontado una desventaja así. En el juego 4, Ortiz conectó un jonrón en la 12ª entrada para mantener viva la serie. Horas después, en el juego 5, un sencillo suyo en la 14ª entrada volvió a dejar tendidos a los Yankees. Boston forzó el 7º partido y completó la remontada con una victoria contundente. Ortiz fue el motor emocional. «Nunca me he sentido tan feliz en mi vida», dijo mientras descorchaba champán. En la Serie Mundial, Boston arrasó con los St. Louis Cardinals y 86 años después, el título regresó a Nueva Inglaterra. La maldición del bambino se rompió. David Ortiz dejó de ser un exiliado dominicano para convertirse en el rostro de una hazaña eterna. El éxito no apagó su hambre. En 2005, su madero siguió encendido y comenzó a ser reconocido por algo más que jonrones: su capacidad de aparecer en los momentos más críticos. Los fans de Boston empezaron a llamarlo Big Papi porque, como contaba él, siempre llamaba papi a todo el mundo, y un día me dijeron: «Si tú llamas a todos así, entonces tú eres Big Papi». En 2006 lideró a las grandes ligas en vuelacercas y en cada ciudad, los niños se acercaban a verlo. También fundó la David Ortiz Children's Fund, una organización que provee atención médica a niños de bajos recursos en República Dominicana y Nueva Inglaterra. Su compromiso con la comunidad lo hizo más querido. Aún así, la controversia tocó su puerta. En 2009, un informe anónimo insinuó que él y otros jugadores habían dado positivo por sustancias prohibidas en 2003. Ortiz se paró frente a las cámaras y negó haber usado esteroides. «Usé suplementos y vitaminas. Nunca compré ni usé esteroides», declaró. La MLB aclaró tiempo después que la lista contenía nombres cuestionables y que podía haber falsos positivos. Los fanáticos, lejos de darle la espalda, lo ovacionaron con más fuerza. El cariño de Boston se había transformado en lealtad. En 2013, el maratón de Boston terminó en tragedia cuando 2 explosiones dejaron varios muertos y heridos. La ciudad estaba rota. 5 días después,
en el primer juego en casa desde el atentado? David Ortiz tomó el micrófono. Con una mezcla de rabia y dolor, pronunció una frase que se volvió histórica. Esta es nuestra ciudad y nadie nos va a quitar la libertad. Las palabras retumbaron en Fenway Park y dieron fuerza a una comunidad golpeada. El resto de la temporada pareció escrita por un guionista. Ortiz guió al equipo a la postemporada, bateó casi inmaculadamente en la Serie Mundial contra los Cardinals y ganó su tercer título. En 24 turnos conectó 11 imparables, 2 de ellos home runs, y remolcó 6 carreras. Su actuación fue tan dominante que la prensa estadounidense la calificó como una de las mejores actuaciones individuales en la historia del Clásico de Otoño. Con más de 35 años, muchos se hubieran retirado, pero Big Papi quería despedirse a lo grande. En 2015, tras una campaña intermedia, volvió a superar la barrera de los 30 jonrones y al año siguiente anunció que 2016 sería su última temporada. Los Red Sox organizaron una gira de despedida y cada ciudad le rindió homenaje. Ortiz no defraudó. Registró una de las mejores temporadas finales de todos los tiempos, con decenas de cuadrangulares y liderando varias categorías ofensivas pese a tener 40 años. Nunca había visto a alguien despedirse jugando así, dijo un comentarista. El 2 de octubre de 2016, Boston lo ovacionó de pie mientras se retiraba del campo por última vez. Sus lágrimas eran las lágrimas de una ciudad que sabía que el fin de una era había llegado. Tras su retiro, Ortiz disfrutó de su rol de padre y de comentarista de televisión, pero el 9 de junio de 2019, mientras estaba en un bar en Santo Domingo, un hombre se acercó por la espalda y le disparó a quemarropa. La noticia conmovió al mundo. Fue trasladado de urgencia a Boston, donde fue operado varias veces. «No me dejen morir. Soy un buen hombre», dicen que le dijo a los médicos. Su recuperación fue lenta pero milagrosa. Cuando reapareció en un estadio meses después, recibió una de las ovaciones más emotivas que Fenway Park haya presenciado. El disparo no acabó con él. Reforzó la idea de que David Ortiz había nacido para sobrevivir y seguir inspirando. En enero de 2022, la Asociación de Escritores de Béisbol anunció que David Ortiz había sido elegido para el Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. Con un 77,9% de los votos, se convirtió en uno de los pocos bateadores designados en lograrlo y el único con su porcentaje de apariciones en esa posición. En su discurso agradeció a su madre, a su padre, a su familia y sobre todo a Boston. Esta ciudad me adoptó cuando nadie más lo hizo. Juntos vivimos momentos inolvidables. Gracias por enseñarme que la familia no siempre tiene que ser de sangre. Sus palabras hicieron llorar a fans y compañeros. El niño que un día lloró porque debía dejar a su madre en República Dominicana había cumplido el sueño más grande de cualquier pelotero. David Ortiz no fue el jugador más rápido, ni el más atlético, ni el mejor a la defensiva. Fue un bateador designado que rompió moldes y demostró que el béisbol también se juega con el corazón. Su relación con Boston trascendió el diamante. Visitó hospitales infantiles, creó un fondo para operaciones cardíacas y defendió a su comunidad cuando ésta fue atacada. En República Dominicana financió campos de béisbol y ayudó a jóvenes a perseguir sus sueños. En cada jonrón que pegaba señalando al cielo, recordaba a su madre y a sus raíces. Se hizo cargo de su familia, de su ciudad adoptiva y de sí mismo. Y cuando llegó la hora de decir adiós, lo hizo dejando claro que lo imposible se puede lograr cuando uno cree. Si esta historia te inspiró, suscríbete y comparte quién quisieras que sea la próxima leyenda en el canal. Sigamos narrando los relatos que nos recuerdan que la grandeza nace del coraje y del corazón.